Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y con las últimas cosas que ha pasado en España y en muchos ámbitos voy a hablar de una relación que suele haber y se hace de forma incorrecta, porque voy a poner ejemplos de un lado, de otro, porque es el uso de la historia de forma política. Usar determinados hechos para que los políticos, que ya sabemos que a los políticos les da lo mismo usar que si la historia, la educación, la sanidad, vamos, lo usan todo de arma, pero la historia llama la atención muchas veces, porque en este país se desconoce muchas veces nuestra historia, muchos hechos, y cuando se usa esta historia, en vez de para proteger nuestro patrimonio, que luego se cae a trozos todo, o historia de muchos personajes que está desconocida, no, es para usarla de forma política de un lado a otro. Hace gracia porque hay personajes de la historia que muchas veces lo utiliza la izquierda, la derecha, o asociaciones de un tipo, de otro. Claro, el problema en esto es que hacer muchas veces política con hechos es que en algunos casos que vamos a hablar son hechos que pasaron hace miles de años. Entonces, comparar muchas veces la historia, todo, y usarlo para intentar hacer política de un modo u otro, es que no tiene ni cabeza ni sentido. Y claro, muchas veces, claro, como los políticos no tienen ni sentido común, pues pasan las cosas que pasan. Un clásico de la política y la historia es llamar a un personaje español o no. Por ejemplo, pasa con Viriato. Viriato para los portugueses es uno de los fundadores de Portugal, o sea, no tiene sentido ninguno porque ni Portugal ni España existían tribus, es que ni siquiera eran tribus que tenían todo el territorio de Portugal o de España, eran tribus muy chiquititas. Y en cuadros del Museo del Prado es como un libertador de lo que fue España contra los romanos, porque España ni siquiera existía, ni siquiera había tribus que tuvieran mucho de la superficie de lo que hoy conocemos como España o la península ibérica. Eso es mucho de política, usar personajes antiguos para decir que estos eran libertadores contra imperios. En la misma época, en las luchas que hubo ya en la época de Augusto, de los cántabros, los astures y los vascones, muchas veces en el tema político autónomo se dice, no, es que Asturias, Cantabria y País Vasco siempre han luchado por su determinación, pero es que lo que conocemos como vascones, cántabros o astures no tienen nada que ver el territorio que tenían en esa época con lo que hoy en día entendemos por Asturias, País Vasco, Cantabria. Es que no tienen nada que ver, porque muchas veces había cántabros en zona del País Vasco, vascones en zona incluso de Francia, o sea, el territorio no tiene nada que ver, pero claro, muchos políticos de Cantabria, de País Vasco, de Galicia, igual que hacen también muchos los de España, de Madrid, pues usan esos términos para invitar al pueblo, que el pueblo también tiene mucha culpa, y decir, no, es que mirad la historia que tenemos y tal. Pues la historia se usa como arma política. También os digo, esto de usar la historia como justificación política no es nada nuevo. En la Edad Media, en la época de los reinos astures, de Navarra y todos estos reinos, para abrir ciertos conflictos se tiraba de que era para reconquistar esos territorios, un término que se ha visto que no es muy correcto, porque también es un término que se usa hoy en día de forma incorrecta, el término de reconquista, porque reconquistar si hasta el que supuestamente era el rey más malo de la época del califato de Córdoba de los árabes, Almanzor, que estaba a las órdenes del califato de Córdoba. En uno de los episodios que se describe también de uso político más terribles, que fue el saqueo y destrucción de Santiago de Compostela o de Barcelona, pues en estos episodios lo que muchas veces no se cuenta, no, qué malos estos árabes que atacaban y destruían todo a su paso. Claro, porque todos sabemos que cuando la reconquista al revés, hacia abajo de Toledo, de Valencia y todas estas cosas, los cristianos iban con flores, con tartas, repartiendo y dando paz y amor, todos sabemos eso. Pues lo que no sabe mucha gente es que Almanzor, en muchas de esas conquistas, tenía a cristianos de reinos como los de Aragón, reinos del propio reino de León, que le facilitaban ir a esos reinos, le dejaban el vía libre y muchos de ellos combatían con él.
O sea, este enemigo terrible árabe y todo, no, muchas veces eran luchas de intereses en las que los árabes combatían junto a los cristianos y un reino cristiano combatía junto a un árabe contra otro reino cristiano contra otro árabe. Había muchos reyes del califato de Córdoba que eran parientes y tenían alianzas con el reino de Navarra. Entonces, esto que se suele vender de conquista, de echarlos, echarlos no eran de aquí, pero por ejemplo, ¿de conquista qué? Si los que habían estado antes, los visigodos, claro, todos sabemos que los visigodos eran de España de toda la vida. Cuando habían llegado los primeros pedidos por los romanos y claro, para que tuvieran auxilio de esas otras tribus que estaban aquí, como eran los suevos, los vándalos y los alanos, pero una vez dijeron, oye, yo ya que estoy aquí, pues nos vamos a quedar, ¿no? Pero cuando nos conviene, los visigodos eran unos bárbaros que destruían todo ya los hispanos, pero cuando nos conviene eran los antecesores de los reinos de León y de otros reinos y eran unos cristianos súper devotos. Para que veáis el uso político, según me conviene, usarlo de una manera u otra. Bueno, y uno de los casos más famosos es el Cid campeador, el mío Cid, que actualmente yo lo he visto muchas veces usado por partidos de la extrema derecha como Vox, que decían que es un emblema para ellos. Claro, esta gente, es que no se sabe la historia del Cid campeador, aparte del poema de mío Cid. Pero el mío Cid combatió y era muy amigo junto a los árabes, a los reyes de las taifas de Zaragoza. Entonces, claro, cuando empezamos a decir que mataba a los árabes, que los echaba, que ojalá viniera hoy en día un Cid campeador, pero ni siquiera saben, o si lo saben es casi peor, que el Cid campeador muchas veces fue aliado de los árabes, incluso fue más tiempo, diría yo, de los árabes aliados que de los cristianos, porque recordemos que Alfonso VI le echó de su corte. Y según le convenía, pues iba con unos o con otros bandos. Otros de los hechos históricos que se ha usado en este país de política, y aquí como tengo para darles a todos, en la izquierda se ha usado un hecho histórico que yo lo he estudiado mucho, he leído muchos libros sobre ello, y es los comuneros. Los comuneros, estas personas que lucharon contra Carlos I de España, de Castilla, de Aragón, y del Sacro Imperio Romano-Germánico. Por los comuneros que sobre todo luchaban por los derechos de Castilla, pero también por los suyos, porque como lo que no sabe mucha gente, que es que la rebelión de los comuneros se paró entre otras cosas porque los propios líderes vieron que se le iba de las manos y muchos campesinos que estaban hasta las narices aprovechaban esa digamos revolución contra Carlos para decir, oye, voy a hacer que mis derechos se hagan valer, y por eso dijeron los comuneros, oye, que esto se nos está yendo de las manos y nosotros, nuestras villas y todos los derechos que tenemos, nos lo van a quitar. Pero no es como ahora que hay fiestas y algunas son reivindicadas por partidos de izquierda, reivindicando que eran como la izquierda de hoy en día, los comuneros, y comuneros eran muchos de los marqueses y velaban por sus propios intereses, no velaban por el pueblo, ni por la igualdad, ni por todos esos valores que en esa época es que no existía. La lealtad era al rey y al señor que tenías, al marqués, al conde, en una época que estaba entre la Edad Media y la Edad Moderna, pero claro, que ahora se hagan muchos actos que se hace para cada año, por ejemplo en Valladolid, en Ávila, en muchos sitios se hacen actos sobre estos comuneros y que se pinte como con banderas de la república. Si los comuneros no querían poner una república, los comuneros lo que querían era poner a Juana, la madre de Carlos, y ponerla de reina, o a otra persona de familia real, pero no querían quitar una monarquía. Es que eso se ha sacado de la chistera y se usa de forma política los comuneros. ¿Qué pensarían los comuneros de que le pusieran de republicanos? Es que darían patadas en su tumba. Otro de los usos políticos de la historia es cuando se usa términos como genocida, fascista y muchos términos que es que en esa época no existían. También muchas veces se usa cuando lo usas con todos los reyes de la época, vale, pero cuando no, es que Felipe II era un fascista, un genocida,
Y claro, Isabel de Inglaterra, que todos sabemos la historia de Inglaterra, con las colonias, con todo lo que pasó, que parece que nosotros los españoles nos cargamos a toda América. Claro, ahora vas a América y es un páramo, no hay gente, y vas, por ejemplo, no hay gente indígena, y tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos y el 99% de la gente que está en Estados Unidos es indígena. Obviamente esto es ironía y es al revés lo que pasó, pero claro, como la historia es de arma política y se usa de ese arma política, y muchas veces tenemos la culpa a los propios españoles que nos han vendido una historia y nos la hemos tragado y hemos tragado con ella, también del otro lado nos venden la otra visión y no hay ni blancos ni negros. Tampoco es que nosotros fuimos a lo que se llama primero las Indias y luego las Américas, porque éramos España una ONG y íbamos a abrir universidades, a enseñarles, a todo eso. Todo eso surgió porque hubo universidades, hubo cosas, pero nosotros lo que íbamos era como todos los imperios y todas estas colonias, éramos a hacernos ricos, al oro, a todas esas cosas, y bueno, luego surgió el mestizaje y un montón de cosas, pero esto que se nos vende también de que íbamos a todo ello, tampoco ni una cosa ni la otra. Y para acabar, porque esto de política e historia da para muchísimos podcasts, todo lo que se usa, voy a hablar un personaje que a veces lo usan de la izquierda, la derecha, las asociaciones feministas, las asociaciones del otro lado, que es Clara Campoamor. Clara Campoamor es un personaje que por un lado se le ha pintado como que la izquierda iba por ella, de que no querían que las mujeres votaran y que era un personaje de la derecha, que la izquierda la perseguía, cuando por ejemplo el PSOE votaron todos los diputados a favor, ninguno votó en contra, y claro, decían, no, es que había una diputada que era Victoria Kent, que Victoria Kent se dice, no, es que ella era socialista y estaba en contra, pero es que era socialista del Partido Republicano Radical Socialista. Pero claro, se dice lo de socialista y se asocia con el PSOE y ya estamos que la izquierda no quería el voto femenino, ya estamos con una serie de mentiras, pero claro, también por otro lado parece que era un icono de la derecha y que le apoyaba el voto femenino, y no, muchos del Partido Radical y de otros partidos de derecha votaron en contra. Entonces es este uso de un personaje, en este caso de Clara Campoamor, que la han usado tanto la izquierda como la derecha, como asociaciones feministas, como otras asociaciones, para decir, no, es que Clara Campoamor estaba en un lado, del otro. Lo que estaba claro es que al final casi nadie estaba del lado de Clara Campoamor, que ella estaba del lado correcto, que era defender el voto femenino, pero ahora se usa de política. Y bueno, os recomiendo ya para acabar este podcast que escuchéis el podcast Mujeres con Historia, y hay un capítulo de los primeros capítulos que es de Clara Campoamor, creo que es justo el primero o segundo capítulo, que habla de la vida de esta mujer, de la lucha por el voto femenino, y está muy bien. Así que bueno, para que veáis que hechos históricos se usan de una forma, de otra. Bueno, es que aquí no se salva absolutamente nadie. Ha usado unos hechos, los mismos, otros, la izquierda, la derecha, asociaciones de vecinos, asociaciones de sindicatos, usando hechos históricos que no tienen nada que ver con la época de hoy en día o con otras épocas para reivindicar ciertas cosas. Así que os dejo esta pequeña reflexión, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.